Bueno, continuamos con el doctor Carlos Cruz de la ARN. Doctor Carlos Cruz, estamos hablando de un tema pues que está en la cabeza de todas las personas en condición de prisionalización y de sus familias en especial. La sociedad, como lo decíamos anteriormente, viva y cambiante, llegan, salen de su condición intramural, se encuentra con una realidad totalmente distinta. Ya la familia, durante todo ese tiempo que esperó que la persona saliera de su condición de prisionalización, no solamente la esperaba para darle afecto, amor, cariño, también para que asumiera el rol que tenían en su casa. ¿Cuál es ese rol? En el que la gran mayoría de personas han expresado esa necesidad, el rol de las obligaciones, doctor Carlos. Es cierto. Entonces, como decía hacía un rato, la persona sale y tiene que enfrentarse a una realidad en su familia, con familias incluso constituidas, o si bien fue antes… Ellos no constituyeron. O se constituyeron en el desarrollo Le de decían, la… es su familia, y no, yo no la constituía. ¿A qué horas resultó todo esto? Era más familia mía la que estaba allá en el centro penitenciario. Todos esos elementos se tienen en cuenta precisamente, por lo mismo que su merced menciona. Hay familias que de verdad se constituyen más como factores que generan peligro, ¿cierto? ¿Peligro a qué? ¿Nosotros qué prevenimos? Expliquémosle, porque ya hemos mencionado ese término ya 2 veces, expliquémosle a la gente cuál sería ese peligro o ese factor de riesgo al cual lo más recomendable es que no se expongan las personas a ese factor de riesgo. Listo. Uno de los factores de riesgo es la reincidencia, ¿cierto? Resulta que, vuelvo y hablo de DDR. El DDR son los procesos de desarme, de desmovilización y reintegración o reincorporación que se han adelantado en todo el mundo. En todo el mundo se ha adelantado y se han identificado como factores común. Un factor común, digamos, es la necesidad de las personas entrar a asumir obligaciones económicas, ¿cierto? Llámese un trabajo. Eso es un punto álgido. Para eso siempre, digamos, la agencia apela a ¿qué? Dentro de las dimensiones que trabaja la agencia, hay 8 dimensiones. Una de esas dimensiones es productividad, ¿cierto? Es como identificar las competencias. Es esencial. Básica y necesaria. Identificar las competencias de las personas y potencializarlas, ¿cierto? Se acude a ¿qué? También a que esa va, digamos, ligada a otra dimensión que se llama la dimensión educativa. Entonces, eso no es un secreto. En la medida en que uno se capacita, pues se va abriendo la imagen, los espectros, las posibilidades de apelar o acudir a un trabajo, ¿cierto? Entonces, esa es una situación. ¿Qué pasa? Cuando la persona empieza a buscar trabajo y se empiezan a presentar dificultades, digamos, las probabilidades de que la persona vuelva a reincidir se empiezan a generar, ¿cierto? Son muy grandes porque son generadas por una necesidad que ya se la está exigiendo su familia. Claro, perfecto. Entonces, digamos, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar, o empezamos, no, continuamos, porque de hecho nosotros venimos trabajando desde antes que la persona salga de cárcel, continuamos trabajando, fortaleciendo dentro del grupo familiar a quienes pueden empezar a ser más productivos. Hay personas dentro del proceso que al mes de haber salido de la cárcel ya están trabajando, ¿cierto? Como hay personas que se demoran 4 meses. Conozco casos de una persona que se demoró 9 meses y a los 9 meses consiguió trabajo y ya continuó, o sea, se estabilizó, ¿sí? Una estabilidad laboral. Una estabilidad laboral, exactamente. Otra cosa, son cargos básicos, eso es importante tenerlo claro. Al principio son cargos básicos y progresivamente, en la medida en que se van adquiriendo conocimientos, pues se va pudiendo acceder a cargos como con mayor complejidad. También depende de la formación que vayan adelantando. Claro que más allá del conocimiento, certificar experiencia, porque en los centros penitenciarios pueden adquirir conocimiento, ellos se capacitan, ellos estudian, pero la gran dificultad que han tenido también ha sido desde las magistraturas, doctor Carlos. Tenemos casos de postulados que la magistratura no les permite portar armas. Y si ese cargo básico del que estamos hablando es de vigilante o celador, no va a ser apto y no va a tener esa oportunidad de ser productivo en ese momento. Frente a ese caso, pues, ¿qué hemos encontrado? Sí, efectivamente, es uno de los compromisos que adquieren los postulados a Justicia y Paz cuando reciben los beneficios. Sí. O sea, ellos salen de los establecimientos penitenciarios bajo una figura jurídica de beneficio de sustitución de la medida o libertad a prueba, básicamente sí. Son como las dos.
Entonces, dentro de los compromisos que el postulado adquiere es no portar armas. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Lo que su merced dice. No pueden portar armas y ciertos trabajos, digamos, les exigen portar armas. Entonces, lo que ellos han tenido es que como a modificar ese tipo de trabajos. No tienen acceso a esos trabajos o los han contratado de pronto con una tofa, creo que llama, una tofa o de pronto un perro, ¿cierto? Pero no pueden portar armas. Ahora, ¿qué es lo que la agencia hace? La agencia hace un ejercicio de corresponsabilidad. Tengo para contarle que progresivamente, digamos, se ha venido recibiendo como mayor ayuda y mayor apoyo. Por ejemplo, la agencia acude a diferentes instancias, tanto privadas como públicas, en búsqueda de trabajo. Y hemos encontrado empresas privadas, incluso hay empresas que dentro de las personas que han contratado, la mayoría, si no todos, son personas del proceso. ¿Por qué? Porque sienten que tienen una responsabilidad con la paz. Básicamente es eso, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, ahorita trabajamos con el SENA también, trabajamos con la ruta de empleabilidad de Cajazán y estamos mirando, ahí hay otras entidades, otras empresas de construcción que nos han contratado personas, restaurantes, ¿cierto? Entonces, básicamente, todas esas obligaciones la persona tiene que entrar a cumplirlas. Su merced me preguntaba por unos factores de riesgo. Sí, señor. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Entonces, un factor de riesgo es la reincidencia. Entonces, en la medida en la que la persona pueda suplir esas necesidades, se empieza a alejar de la reincidencia. Y la otra es la victimización. Esos son los dos factores principales, victimización, que se ha identificado. A veces las personas cuando deciden estar en la legalidad, el hecho de tomar la decisión de estar en la legalidad le genera riesgos, ¿sí? Y la agencia siempre está atenta, digamos, Hay que cuidarlos. hay que cuidarlos. Ahora, no es la agencia la que hace directamente ese papel, pero la agencia sí media para que esos casos de riesgo de la ruta. se transmitan, en este caso, a la UNP, Unidad Nacional Nacional de Protección. Bueno, doctor Carlos Cruz, profundicemos un poquito más, tocamos el tema muy por encima, respecto a los comunicadores para la convivencia. Hagámosle esa invitación, especialmente a las familias, porque acá la gran mayoría de nuestros televidentes, las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, son familias de personas que han estado en condición de prisionalización, son muchas las incógnitas, muchas las preguntas que tienen, ¿sí? Respecto a esto, comunicadores para la convivencia. Expliquémosles cómo se pueden vincular, cuándo empieza a funcionar y qué se necesita para ser parte de estos procesos. Bueno, comunicadores para la convivencia, digamos, como dijimos hace un momento, está en Zapamanga, pero tengan claro que, uno, no es la única estrategia que hacemos, y dos, que la agencia, digamos, es flexible. Nosotros nos podemos acomodar porque la tarea de nosotros es preparar a las comunidades para que reciban las personas que estuvieron en el conflicto armado, preparar a las personas para que lleguen allá. Entonces, nuestra tarea es esa y lo estamos haciendo. Como les decía, tenemos alrededor de 6 estrategias más que involucran diferentes poblaciones, diferentes comunidades, Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga, Sabana de Torres, en fin, diferentes municipios donde trabajamos desde el medio, por ejemplo, en este caso, como les decía, de Comunicadores para la Paz, es la comunicación, pero tenemos otro medio que es el arte, que es en otra estrategia, tenemos otra estrategia que el medio son las huertas caseras, tenemos otra estrategia que el medio es el fútbol y el arte, el deporte del fútbol, y en general está abierta la posibilidad a otros tipos de deporte y a la cultura. Sí, como les decía, entonces son diferentes. De pronto lo que pueden hacer los familiares es identificar en sus comunidades si estamos nosotros presentes, se pueden acercar a nosotros, a la agencia, y manifestarnos su interés como comunidad, ¿cierto? Nosotros siempre estamos atentos a aprovechar cualquier iniciativa que esté con disposición. Nosotros, es más, dentro del trabajo que se hace en comunidades, no es lo que la agencia considera que se debe hacer, sino más bien es lo que las comunidades nos invitan a que nosotros apoyemos, ¿cierto? Son estrategias que las comunidades plantean. Mire, doctor Carlos, televidentes, el doctor acaba de plantear unas estrategias, cultura, deportes, vinculación a huertas. Esos son común denominador, es el común denominador que las instituciones o países como el nuestro, que está en una reingeniería, ¿cierto? No? Sí.
busca tener ese común denominador dentro de tanta polarización. Esto es muy importante. Países como Irlanda del Norte tuvieron que acudir a reconstruir su cultura ancestral, esa cultura, la de los celtas, la de los duendes, la de los hadas, enseñárselo a sus nuevas generaciones para salir adelante como Estado nuevamente. El deporte, ¿quién no le gusta el deporte? ¿Quién no se identifica con el fútbol y la selección Colombia? Sí. Son pisos de igualdad que busca la sociedad, el Estado, la Agencia de Reincorporación y Normalización para romper esa polarización que hay. Bien, y específicamente los comunicadores para la convivencia busca que las personas reestructuren esas narrativas. Cuando digo esas narrativas es como el pensamiento de comunidades, las posturas, ¿cierto? Que de pronto han sido de confrontación, de conflicto, de no perdón. Entendemos que en Colombia, digamos, existe un número importante de víctimas. Pienso que en Colombia la mayoría de personas hemos sido de alguna manera víctimas. Entonces a veces existen como ese dolor, ese inconformismo. Entonces precisamente es lo que se quiere, como reestructurar esas concepciones que tienen las comunidades a partir de esos productos en los que se involucran tanto personas en proceso de reintegración como personal de la comunidad. Mire, eso también es muy importante, las narrativas, porque antes del año 98 todos teníamos en nuestro imaginario que los únicos que podían construir narrativas eran los periodistas o era un periodista. Acá nos están invitando y nos están abriendo el espacio para que expresemos nuestro pensamiento por un medio idóneo. Ese medio idóneo lo está poniendo la Agencia de Reincorporación y Normalización. Ojo, esto es muy importante. Ese es el piso de igualdad que nos dio la Corte a todos los ciudadanos con los periodistas para expresar nuestro pensamiento. Una herramienta muy importante, doctor. Bien, importantísimo. ¿Y qué se quiere hacer con esos productos? Pues dar continuidad precisamente a lo que hemos venido hablando. Esos productos se proyectan, se muestran en diferentes sitios, se hacen ejercicios de reflexión y se continúa, digamos, se fortalece ese ejercicio con eje reconciliador. Bueno, doctor, el tiempo es muy corto y el tema es demasiado amplio. Queda invitado para una próxima emisión de Responsabilidad Social. Mil gracias y le acepto la invitación. Muchas gracias. Bueno, televidentes, estos son espacios de comunicadores para la convivencia, una alianza que ha hecho este canal dentro del marco de su responsabilidad social. Vuelvo y repito, para ayudar a desescalonar esa terminología con la que nosotros vivimos, escuchamos y hablamos todo lo relacionado al conflicto armado. Vamos a tener muchas más emisiones, vamos a tener testimonios de personas que han sido postulados de justicia y paz, se están reincorporando a la vida civil y tienen productos muy importantes en aras de reconstruir la verdad, que es el pilar fundamental de los acuerdos de La Habana en este momento. Ya que su merced menciona esa parte, es bueno mencionar, hay disposición, que eso es muy importante, desde las cárceles se venía trabajando unos proyectos, programas, tal vez Delinquir no paga o algo así similar, y las personas cuando han salido pues tienen esas intenciones. Entonces, en todas estas estrategias que yo le menciono, siempre hay personas del proceso de reintegración o reincorporación con la actitud y la disposición y están participando activamente en diferentes ejercicios. En cada una de esas estrategias que le mencioné se están participando. El año anterior también se hicieron unos productos, unas piezas audiovisuales con una universidad muy prestigiosa de aquí de Bucaramanga que se aprovecharon también para sensibilizar y fueron todo un éxito. O sea, se continúa y se seguirá trabajando en esa línea. Doctor Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación acá en este programa, Responsabilidad Social. Mil gracias a usted, muy gentil. Bueno, y a todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.